Mi hermano deseó que su hermana muriera en su cumpleaños frente a 40 invitados, sin saber que ella llevaba 10 años reuniendo en silencio las pruebas que lo arruinarían. Cuando la pala del pastel resbaló en mi mano sudorosa y aún así no se me cayó, supe que algo dentro de mí ya llevaba mucho tiempo muerto, porque una persona normal, alguien que quisiera a su hermano, habría sentido que el estómago se le caía, habría jadeado, habría dejado la bandeja y salido corriendo del salón, llorando. Yo solo me quedé ahí, tranquila, casi con curiosidad, como si estuviera viendo un accidente de coche cuyo video ya había visto antes. ¿Qué pediste de deseo?, le pregunté, con la voz tan firme que me asustó a mí misma. Nathan le sonrió a los 40 rostros que lo miraban bajo los candelabros de cristal del Club Campestre Brookhaven. Traía puesto un blazer que costaba más que mi primer coche. Levantó su copa de champán como si fuera a bendecir el salón con un chiste. Ándale, mamá, sin competencia, sin repartir la herencia, sin una hermana perfecta que me haga quedar mal. 40 invitados, un pastel de 3 pisos, un cuarteto de cuerdas que 20 minutos antes había estado tocando Vivaldi, y mi hermano menor le acababa de decir a un salón lleno de amigos de la familia, primos y a mi propio prometido que quería que yo estuviera muerta. Quiero que entiendas algo antes de contarte lo que pasó después. No perdí el control, no lloré, ni siquiera reaccioné, realmente. Llevaba 10 años esperando ese momento exacto, solo que no sabía que haría falta una copa de champán rota, un abogado llamado Robert Delacroix y 27 mensajes de voz para que por fin sucediera. Me llamo Claire Turner. Tengo 31 años. Soy gerente de operaciones en una empresa de logística en Charlotte y hasta las 8:42 de la noche del 12 de abril era el tipo de hija que pagaba las cuentas de los demás y le llamaba a eso amor. Había sido la responsable desde que tenía 9 años y Nathan 5. No es una exageración ni un guión que me repito para sentirme mejor, es simplemente cronología. Mis padres, David y Linda Turner, manejaban una pequeña cadena de tintorerías en Charlotte. Buena gente, honestamente, pero gente agotada. Y la gente agotada gravita hacia el hijo que menos les exige. Yo exigía menos. Entré al cuadro de honor sin que nadie me lo pidiera. Gané una beca para Upstate. Nunca llamé llorando a las 2 de la mañana. Nathan sí llamaba llorando a las 2 de la mañana, seguido. Para cuando cumplió 18 años, el patrón ya estaba grabado en piedra. Nathan luchaba, Nathan necesitaba, Nathan recibía. Yo triunfaba, yo me quedaba callada. Se esperaba que yo siguiera triunfando y siguiera callada. En mi cumpleaños número 21, mis padres estaban en una feria de tintorerías en Myrtle Beach. En el 25, lo olvidaron por completo. De verdad lo olvidaron. Sin llamada, sin mensaje, hasta que mi madre me llamó 3 días después preguntando por qué me había molestado por algo tan pequeño. Mientras tanto, el cumpleaños 23 de Nathan tuvo club campestre. Durante años me dije que ese desequilibrio no importaba, que el amor no era una contabilidad, que yo era la fuerte y que la gente fuerte no necesitaba que la celebraran. Me lo dije la primera vez que confirmé un préstamo de auto para él a los 22 años, cuando juró que tenía un trabajo asegurado en una bodega en Gastonia. Me lo volví a decir a los 23, cuando en silencio le transferí $1,100 para cubrir un cheque de renta rebotado, para que mis padres no se enteraran de que lo habían despedido. Me lo dije una tercera vez, una cuarta, una quinta, hasta que el decírmelo se convirtió en su propia religión. Para la noche de su cumpleaños, Nathan Michael Turner tenía 23 años. Nunca había tenido un trabajo por más de 11 semanas, y vivía en el sótano terminado de mis padres con un equipo de PlayStation que valía más que mi renta mensual. Y era yo quien, en silencio, había confirmado, había pagado, había absorbido casi $50,000 de su vida para que mis padres nunca tuvieran que ver la cuenta. No le había dicho a James, mi prometido, la cifra completa. Le había dicho algo. A mi propia terapeuta, la doctora Patricia Nguyen, le había dicho algo más cercano a la verdad. La había estado viendo durante 8 meses para entonces, supuestamente por estrés familiar, que es el tipo de frase que usas cuando no estás lista para decirla de verdad. Creo que mi familia solo me quiere por lo que puedo absorber. Sigues describiéndote a ti misma como bien, me había dicho la doctora Nguyen en nuestra sesión de marzo, mientras describes una situación financiera y emocional que rompería a la mayoría de las personas. Esas dos cosas no coinciden, Claire. Recuerdo que me reí. Recuerdo haber dicho algo como, alguien tiene que ser la pared de carga. Ella no se rió de vuelta. Solo anotó algo y me pidió que, durante el próximo mes, notara cada vez que minimizara algo que me dolía. Me pareció una tarea extraña. La hice de todos modos, porque hago lo que me piden, porque ese es el motor entero que me hace funcionar. Para abril, mi cuaderno tenía 41 registros. La primera señal de alarma real, la que en verdad me permití ver, llegó 6 semanas antes de la fiesta. Había pasado por casa de mis padres un martes para dejar una carpeta de facturas de la tintorería que había ayudado a mi papá a ordenar, y escuché a Nathan por teléfono en el garaje, con voz baja.
caminando de un lado a otro. Ya sé, solo 5,000, eso es todo. Lo juro que es la última vez. No le digas a Claire, se va a poner como loca. Me quedé en el pasillo con la carpeta contra el pecho y me dije que no era nada. Deuda vieja, tal vez. Una reparación del coche. Me dije que Nathan era un adulto y que los adultos tenían conversaciones de dinero que no eran asunto mío. 2 semanas después, recibí una notificación por correo de Constellation Credit Union, una confirmación de desembolso de préstamo. Mi nombre en ella, una firma que era la mía, pero de una mano que no lo era, fechada 3 días después de que supuestamente la había firmado en persona en una sucursal que no había visitado en más de un año. Se me cayó el estómago con tanta fuerza que tuve que sentarme en la banqueta afuera de mi propio edificio. Llamé a la caja de ahorro. Una representante llamada Denise me explicó la cuenta. $48,000, cofirmados, desembolsados directamente a una cuenta terminada en 474-671, la cuenta de Nathan. Yo no había cofirmado nada en 8 meses. Le pedí que me enviara cada documento que tuvieran registrado. Esa noche me quedé despierta haciendo cuentas cuya respuesta ya conocía. Préstamo del auto, $14,200. Honorarios legales de su DOI, 18 meses antes, $6,800, pagados mediante un plan de pagos que yo cubría mensualmente, en automático, sin fijarme nunca realmente en el total. Deuda de tarjeta de crédito que había ayudado a consolidar, $9,500. Rehabilitación. Un programa ambulatorio de 28 días en el centro de recuperación Willowbrook, que mis padres creían que había cubierto el seguro. $11,000, pagados por mí, 2 veces, porque el primer intento no había funcionado. $41,500. Antes del nuevo préstamo. 48,000 después. No lo confronté. Me dije que lo haría, eventualmente, con calma, como una adulta. Le dije a James que ya estaba resuelto. No les dije nada a mis padres, porque alguna parte antigua y agotada de mí seguía creyendo que si sostenía la estructura un poco más, dejaría de necesitarme. Eso es lo que nadie te dice sobre ser la pared de carga de la familia. No te toca decidir cuándo se cae la casa. Solo descubres que nunca te dejaron irte. Quiero ser honesta sobre algo. No planeé lo que pasó en ese club campestre. Quiero que eso quede claro, porque en la versión de esta historia que se siente bien contar, yo soy la mente maestra que orquestó una rendición de cuentas pública. La verdad es más desordenada. La verdad es que 3 personas, de forma independiente, a lo largo de 6 semanas, habían estado construyendo en silencio un caso que ni siquiera sabía que necesitaba, hasta la noche en que lo necesité. El primero fue Robert Delacroix, amigo de la familia desde hacía 40 años, y abogado de contratos con oficina a 2 cuadras de la tintorería de mis padres. Robert me conocía desde que usaba pañales, y era el tipo de abogado sureño de la vieja escuela que todavía usaba reloj de bolsillo y le decía consejero a todos como broma. A fines de marzo, a petición de mi madre, quería una opinión profesional sobre refinanciar el negocio de la tintorería. Robert había sacado algunos reportes de crédito rutinarios de las cuentas del negocio familiar. Mi nombre seguía apareciendo donde no debía. 4 consultas de crédito distintas, 3 préstamos, un aviso de cobranza por sobregiro, todo enredado alrededor de los gastos de Nathan, todo sobre mi crédito, todo invisible para mis padres. Robert me llamó directamente a mí, no a mi madre. Claire, me dijo, necesito que vengas a mi oficina. Esto ya no es un consejo de negocios. Esto es una conversación sobre responsabilidad legal. Me mostró el rastro documental. 22 meses de documentos, fechas, montos, firmas. Ya había marcado la firma falsificada del préstamo ante un perito en fraudes con quien trabajaba. Si quieres perseguir esto como robo de identidad, me dijo, ajustándose los lentes, tienes fundamento real. Pero esa decisión es tuya, no mía. Todavía no tomé esa decisión. Solo lloré en su oficina durante 11 minutos. La primera vez que lloraba por todo esto en una década. Y luego me fui a casa. Y no le dije a nadie. El segundo hilo fue la doctora Nguyen, quien en nuestra sesión de abril finalmente dijo la frase que abrió algo en mí. Claire, creo que has sido la póliza de seguro de la familia durante tanto tiempo que olvidaste que tú también puedes hacer un reclamo. Sugirió con delicadeza que dejara de pagar cualquier cosa más hasta tener documentación de todo lo que ya había pagado. No para castigarlo, aclaró, para proteger la verdad. Ahora mismo, la verdad solo existe en tu cuerpo, en tu estómago, en tus hombros, en la forma en que dejaste de dormir bien desde febrero. La verdad también necesita papel. Así que empecé a guardar papel, estados de cuenta, registros de desembolso de préstamos, capturas de pantalla de mensajes. Todavía no sabía hacia qué estaba construyendo. Solo sabía que la doctora Nguyen tenía razón, que mi cuerpo había estado llevando la cuenta durante años y estaba agotado. El tercer hilo fue James. Mi prometido llevaba 8 meses recibiendo los mensajes de voz de Nathan y no me lo había dicho, porque Nathan lo llamaba a él específicamente, tarde en la noche, cuando sabía que yo tendría el teléfono apagado por el trabajo. 27 mensajes de voz entre agosto y abril. James los había guardado todos, no por algún gran instinto estratégico,
me dijo después, sino porque el primero lo había asustado tanto que no supo qué más hacer con él. Lo tengo llorando borracho sobre tirarse del puente Hawthorne si no le conseguía 5,000 para el viernes, me dijo James 2 noches antes de la fiesta, finalmente rompiéndose. Le temblaban las manos cuando me mostró su teléfono. Me he quedado con esto porque no quería ser quien hiciera estallar a tu familia. Pero Claire, creo que está usando las amenazas. Creo que es un guión. Escuché 4 de los 27 esa noche. En todos, la petición terminaba siendo más pequeña que el drama que la precedía. Nathan empezaba furioso, escalaba a devastado y aterrizaba en una cifra específica, siempre extrañamente precisa. $2,340, $1,875. Nunca números redondos, el tipo de número que alguien inventa cuando finge que es una cuenta real y no un capricho. Fue entonces cuando por fin entendí lo que la doctora Nguyen quería decir con lo del papel, porque al escuchar esos mensajes, uno tras otro, en orden, la verdad ya no era un sentimiento, era evidencia. 2 noches antes de la fiesta, senté a mis padres, o lo intenté. Llevé los documentos de préstamo que Robert me había dado, llevé estados de cuenta, los puse sobre su mesa de cocina, la misma mesa donde había hecho la tarea de niña mientras Nathan veía caricaturas porque solo necesitaba un descanso hoy. Mi madre no quiso ver realmente los papeles. Nos dijo que ha estado pagando eso él mismo. Dijo. Consiguió trabajo en la constructora de un amigo. Cosas por fuera, pero dinero real. Mamá, no hay ningún trabajo de construcción. Ya lo revisé. No hay ninguna LLC registrada a su nombre ni al de un amigo en todo el condado de Mecklenburg. Mi padre, David, solo se sobaba las sienes. No vamos a hacer esto 2 días antes de su cumpleaños, Claire. Por fin está estable. No hagas olas. Quisiera decirte que peleé más. No lo hice. Volví a juntar los papeles, dije algo callado sobre esperar que tuvieran razón, y manejé a casa con las manos aferradas al volante, como si estuviera aprendiendo a conducir de nuevo. Algunas noches, que tu propia familia no te crea, se siente exactamente como ahogarte frente a gente que insiste en que el agua no es real. Esa noche no dormí. Le dije a James que no estaba lista para hacer nada en la fiesta. Lo decía en serio cuando lo dije. No sabía que Nathan me iba a dar la razón él mismo. El salón del club campestre Brookhaven olía a lirios blancos y ambición rentada. 40 invitados en atuendo de cóctel para un joven de 23 años que jamás había trabajado un solo empleo formal en su vida. Mis padres habían gastado, según supe después por la factura del salón, que Robert eventualmente citó en un litigio no relacionado, poco menos de $19,000 en el evento, meseros con guantes blancos, un pastel de vainilla de 3 pisos de una pastelería en South Park, una cabina de DJ que nadie usó porque tocó un cuarteto de cuerdas en su lugar, porque Nathan había insistido en que un DJ estaba por debajo del ambiente. Sonreí durante la fila de recepción, sonreí durante el brindis de mi padre, con la voz quebrándose por un orgullo que no entendía y que había dejado de resentir, solo porque el resentimiento es agotador de mantener durante una década. Sonreí mientras Nathan desenvolvía un Rolex Submariner, $3,000, la misma cantidad, noté en privado, que una de sus misteriosas consolidaciones de tarjeta de crédito. Luego llegaron las velas. 40 invitados cantaron. Nathan cerró los ojos con un gesto teatral, como un hombre de comercial de colonia, y las apagó de un solo soplido. ¿Qué pediste de deseo? Pregunté, tranquila, con curiosidad, ya a medio camino de alejarme de mí misma. Fue entonces cuando lo dijo, en voz alta, frente a todos, sin competencia, sin repartir la herencia, sin una hermana perfecta que me haga quedar mal. La copa de champán de mi madre cayó al piso de mármol y se hizo pedazos en 100 pequeñas acusaciones brillantes. ¿En serio estás admitiendo que quieres que tu hermana esté muerta? Mi prima Lisa lo dijo primero, con la mano sobre la boca. Nathan solo se encogió de hombros, ya despegando la etiqueta de su reloj nuevo. Imagínense cuánto más habrían gastado en esto si no tuvieran que comprarle regalos a ella también. No sé qué me pasó en ese momento, salvo que sí lo sé. Fueron 10 años de papel decidiendo finalmente hablar. Yo llevo 5 años comprándome mis propios regalos de cumpleaños, Nathan, dije. Mamá y papá olvidaron completamente mi cumpleaños el año pasado. Un paso más cerca, dijo él, y se rió. De verdad se rió, como si fuera un chiste que estábamos haciendo juntos. La tía Margaret se puso de pie tan rápido que su silla rechinó contra el piso. Esto es asqueroso, todos lo piensan, dijo Nathan, extendiendo las manos como un hombre recibiendo aplausos. Yo solo tengo la honestidad de decirlo. James se puso de pie junto a mí. Lo sentí temblar, del buen tipo de temblor, del que viene justo antes de que alguien por fin diga algo verdadero, que se ha tragado durante meses. No te hacen sombra, Nathan. Eres un flojo. La sonrisa de Nathan se agrió. Claro que la defiendes. ¿Seguro tú también deseas que yo esté muerto? James no lo negó. Lo vi no negarlo. Y algo en mi pecho que llevaba apretado desde que tenía 9 años por fin, en silencio, se soltó. Fue entonces cuando miré a mi abuela. Eleanor Turner tenía 81 años. Había sobrevivido a 2 esposos y a una infancia durante la Gran Depresión, y no solía desperdiciar palabras. Se había mantenido en silencio en la mesa principal durante todo el espectáculo, con el bastón apoyado en su silla, el bolso en el regazo, como si hubiera estado esperando una señal. Golpeó el bastón contra el piso de mármol.
El estruendo resonó en los candelabros. Nathan Michael Turner. Su voz llenó el salón de esa forma en que solo puede hacerlo la voz de una mujer sureña mayor, tranquila y de algún modo más fuerte que un grito. Tu hermana pagó tu rehabilitación 2 veces. Tu abogado del DUI. Tu deuda de tarjeta de crédito. Tu seguro del auto. Mi madre se puso pálida. Él dijo que había pagado todo por su cuenta. El trabajo de construcción. ¿Por su cuenta? Se rió la abuela, filosa como la copa de champán, rompiéndose otra vez. No ha trabajado en 2 años, Linda. Metió la mano en su bolso y sacó una carpeta que yo no sabía que existía. Documentos de préstamos, copias de los mismos que Robert me había mostrado, y más, porque resultó que mi abuela, sospechando desde hacía meses, le había pedido a Robert que compilara todo formalmente la semana anterior, por si acaso. Había cargado la prueba legal de la década de robos de su nieto hasta su propia fiesta de cumpleaños, escondida detrás de un espejo compacto y un rollo de dulces. Estos prueban lo parásito que eres, dijo, y su mano no tembló ni una sola vez. Nathan se lanzó por los papeles. La abuela le golpeó los nudillos con el bastón, rápida como una mujer con la mitad de su edad, y él retiró la mano de un tirón con un quejido que por fin, rompió el hechizo de horror educado del salón en jadeos abiertos. Robert Delacroix se levantó de la tercera mesa, todavía con su blazer puesto, y tomó la carpeta de manos de la abuela como si fuera evidencia en un tribunal, porque para él lo era. Se puso los lentes de lectura y revisó cada página en silencio mientras 40 personas contenían la respiración. Esto es real, dijo finalmente, con voz plana y profesional de una manera que lo hacía peor. Instrumentos de deuda legítimos, cofirmados a nombre de Claire, desembolsados para sus gastos personales. Puedo verificar al oficial de préstamos, las fechas de desembolso, todo. El rostro de Nathan hacía algo que nunca le había visto hacer, pasar por negación, pánico y rabia en tiempo real, como un hombre viendo a su propio reflejo mentirle y perder. Es mi hermano, dije, y lo dije como una disculpa al salón, aunque todavía no estoy segura de por qué. Pensé que estaba ayudando. ¿Ayudando? Escupió Nathan, y la máscara se le cayó por completo entonces, de golpe, fea e inmediata. Estabas presumiendo, la hermana perfecta salvando el día otra vez. Fue entonces cuando James sacó su teléfono. Tengo los mensajes de voz, Nathan. 27. El salón quedó en silencio de una manera distinta a antes. No un silencio de shock, sino uno de anticipación. El silencio justo antes de un choque que ya ves venir. Le dio play. La propia voz de Nathan llenó el salón, arrastrada y desesperada, rogando por $5,000 o se tiraría del puente. Lo juro por Dios, James, no entiendes. La marca de fecha decía 14 de octubre, 11:47 p.m. 40 invitados escucharon a un hombre rogar por dinero usando su propia vida como garantía, y luego vieron a ese mismo hombre sobrio, con un reloj de $3,000, insistir 30 segundos después en que jamás le había pedido nada a nadie. Un silencio total, muerto. Mi madre empezó a sollozar en una servilleta de cóctel. Mi padre solo miraba a su hijo como se mira a un extraño que se hubiera metido a tu casa con la cara de tu propio hijo. La expresión de Nathan pasó de arrogante a impactada a una especie de rabia morada y acorralada en menos de 3 segundos. Se lanzó, no por los papeles esta vez, sino contra James. Contra el teléfono, con las manos extendidas como si pudiera arrancar la verdad del aire físicamente. Robert se interpuso entre ellos, rápido para ser un hombre de 68 años, y empujó a Nathan hacia atrás, directo a su propio pastel de 3 pisos. El betún le pegó primero al reloj nuevo. Nadie se rió. Nadie se atrevió. 40 teléfonos ya estaban en alto, grabando, como siempre pasa ahora con los teléfonos, como viaja la verdad, con o sin tu consentimiento. La tía Margaret tomó su bolso. No me voy a quedar en una fiesta por alguien que le deseó la muerte a su propia familia. Se fue. El tío Tom la siguió sin decir palabra. En 5 minutos, la mitad de los invitados había salido del salón, los tacones repiqueteando contra el mármol, el cuarteto de cuerdas guardando sus propios instrumentos, sin que nadie se los pidiera, porque hasta los músicos saben cuando un salón deja de ser una fiesta. Mi padre se volteó hacia Nathan, con la voz temblando en un tono que nunca le había escuchado. ¿Es cierto lo de los 50,000? Nathan abrió la boca. No salió nada. Por primera vez en toda su vida, mi hermano no tenía absolutamente nada que decir. Mi padre caminó hacia el pasillo. Lo escuchamos golpear la pared 2 veces. Nadie lo siguió. Creo que todos entendimos, en ese momento, que ese duelo no era nuestro para interrumpir. Mi abuela se puso de pie, clavó su bastón con la finalidad de un martillo de juez, y miró directo a los ojos a su nieto dorado, el nieto al que le había comprado regalos de Navidad cada año de su vida, el nieto que una vez me dijo, en privado, le recordaba al encanto de su difunto esposo. Te voy a sacar de mi testamento, dijo, hasta que consigas ayuda de verdad y le devuelvas hasta el último centavo que le robaste a tu hermana. El rostro de Nathan se desmoronó de una forma que no tenía nada que ver con
con la vergüenza y todo que ver con las matemáticas. Lo vi hacer las cuentas en tiempo real. Vi que se daba cuenta de que la red de seguridad con la que había contado toda su vida adulta acababa de romperse por completo. Miré el salón destrozado, el vidrio del champán todavía brillando cerca de los pies de mi madre sollozando en una servilleta con el monograma del club, los nudillos ensangrentados de mi padre en algún lugar del pasillo, mi hermano parado solo junto a los restos de un pastel al que acababan de empujarlo, con el betún goteando despacio de un reloj que costaba más que la renta mensual de la mayoría de la gente, más que la cantidad exacta de dinero que a mí nunca me habían dado para un cumpleaños propio. 10 años de apagar velas sobre las que nunca me dejaron pedir un deseo propio, de ser la pared que sostenía el techo mientras a todos los demás se les daba permiso de desmoronarse. Y fue mucho mejor, mucho más silencioso y completo de lo que jamás me había permitido imaginar que podría ser. Todavía tenía la pala del pastel en la mano. La puse despacio en la mesa, justo junto al pastel arruinado, junto al reloj arruinado de mi hermano, junto a los restos de una mentira de 10 años. Feliz cumpleaños, Nathan, dije, y me fui. Ojalá pudiera decirte que la historia termina ahí. En la salida, en la frase perfecta para cerrar. La vida real rara vez te deja irte en la buena línea. Siempre hay papeleo después. En las 6 semanas que siguieron, pasaron 3 cosas, en este orden. Primero, me reuní formalmente con Robert en su oficina, ya no como amigo de la familia, sino como abogado. Junto con un perito en fraudes llamado Marcus Webb, un contador forense certificado con quien Robert había trabajado durante 11 años, armamos una demanda formal por la firma falsificada del préstamo. El reporte de Marcus tenía 14 páginas y usaba frases que ahora entiendo mejor de lo que jamás quise. Uso no autorizado de información de identificación, cadena de custodia, tergiversación material. Constellation Credit Union abrió una investigación interna por fraude en la semana siguiente a mi declaración jurada. Nathan nunca fue acusado penalmente. Mis padres lo suplicaron y dejé que eso fuera lo único que les di, aunque Robert se aseguró, por escrito, de que la deuda misma se reestructurara por completo, únicamente a nombre de Nathan, con Constellation eliminando mi historial crediticio de la cuenta de manera permanente. Tomó 11 semanas. Todavía reviso mi reporte de crédito mensualmente, un viejo miedo que aún no termina de desaprender. Segundo, mis padres metieron a Nathan en un programa real, verificado, no el intento ambulatorio en Willowbrook, que yo había financiado 2 veces en silencio, sino un centro de tratamiento residencial de 90 días en Asheville, con un psiquiatra de adicciones certificado llamado el Dr. Aaron Feldstein, a quien mi padre llamó personalmente. A quien mi padre le pagó personalmente, por primera vez en la vida adulta de Nathan. No sé si va a funcionar. La Dr. Nguyen me recuerda, con delicadeza, en nuestras sesiones, que la recuperación de Nathan nunca fue mía para manejar, y que dejar de manejarla es también su propio tipo de duelo. Tercero, y esta es la parte que todavía más me sorprende. Mi madre me llamó un martes de junio y se disculpó. No una disculpa de actuación, no un lamentamos que te sientas así. Me dijo, te dejé convertirte en la madre de esta familia para no tener que serlo yo. Y lo siento tanto, Claire. Lamento tanto que haya tenido que derrumbarse un club campestre para que yo lo viera. Lloramos por teléfono durante 20 minutos. No fue suficiente para deshacer 10 años. Fue suficiente para empezar a creer que algo distinto era posible. James y yo nos casamos en septiembre, en una pequeña ceremonia en un patio trasero, con 30 invitados. Todos ellos, me aseguré, me querían de verdad por razones que no tenían nada que ver con lo que yo pudiera pagar. Todavía veo a la doctora Nguyen. Algunas semanas hablamos de Nathan. La mayoría de las semanas, ahora, hablamos de mí, de aprender qué significa querer cosas para mí misma en lugar de para la integridad estructural de una familia que pasó una década confundiendo mi capacidad con mi consentimiento. Nathan y yo ya no hablamos mucho. Terminó los 90 días en Asheville. Consiguió un trabajo de verdad, uno real, con recibo de nómina, verificable, surtiendo estantes en una ferretería en Gastonia, lo cual suena poco hasta que recuerdas que nunca había trabajado en ningún lado por más de 11 semanas. Me mandó una tarjeta en mi cumpleaños este año. Mi cumpleaños, no el suyo. Solo decía, lo estoy intentando. Sé que eso no lo deshace. Lo estoy intentando. Todavía no he decidido qué voy a hacer con eso. Algunas deudas tardan más en perdonarse que otras, y por fin se me permite tomarme mi tiempo para decidir de qué tipo es esta.